Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, Ciclo Básico, Paticía. Vamos a explicar el tema, uno de los primeros temas de lo que es el álgebra. Exactamente, pues vamos a empezar por el concepto de monomio. ¿Qué es un monomio? Nos dice que un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural. Según las partes de un monomio, pues aparece el coeficiente, la parte literal o variable, asimismo el grado de cada variable, de grado 2, de grado 3, en cuanto a un grado relativo o bien absoluto. Hablamos de un grado relativo con relación a las variables que el exponente tiene cada letra, y un grado absoluto pues nos referimos a el término en general, ¿verdad? Pues en este caso pues tenemos a la expresión 2x al cuadrado. Como signo, pues es positivo, coeficiente sería el 2, como variable la x y como exponente, pues sería el 2. Acá tenemos a otros ejemplos, por ejemplo, 2x al cuadrado de y al cubo de z. Podemos decir que el signo es positivo, ¿verdad? Si no se escribe, pues es un signo positivo. Las variables x, y y z, el grado relativo en cuanto a x pues es 2, en cuanto a y es 3 y en cuanto a z es 1. Recordemos que el 1 pues comúnmente en álgebra se omite al escribirlo, pero ya sabemos que siempre hay un 1, ¿verdad? Asimismo pues el signo positivo. Y podríamos decir que el grado absoluto de este término, de este monomio, pues sería de grado 6, ya que x tiene 2, y exponente 3 y z exponente 1, que a la hora de sumarlos, pues sería 2 más 3, 5 más 1, 6. Es decir, este término tendría un grado absoluto de variable de exponente 6, y en cuanto a lo relativo de cada una de las variables, pues sería por separado, ¿verdad? Entre los monomios, pues se presentan algunas operaciones. Están la suma, la resta, la multiplicación y la división. A continuación, pues vamos a ver algunos ejemplos. Según nos dice de los monomios semejantes. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal, ¿verdad? Entonces, son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Pero también debemos de tomar en cuenta los exponentes que tengan los mismos exponentes, misma parte literal y mismo exponente. Pueden variar únicamente en los signos y los coeficientes, ¿verdad? Recordemos que los coeficientes son, por ejemplo, el 2, o en este caso pues es el 5. Se dice que 2x al cuadrado de y al cubo de z es semejante a 5x al cuadrado de y al cubo de z, porque ambos tienen la misma parte literal. Entonces, podemos reducirlos, ¿verdad? El cual, pues, reducir significa exactamente de dos términos que tenemos, obtener una sola. Eso significa reducir términos semejantes. Pues a continuación vamos a explicar algunos ejemplos de lo que es suma y resta. Vamos a explicar algunos ejemplos también de lo que son las multiplicaciones. Acá pues nos dice que sumar y restar monomios semejantes pues consiste en operar los coeficientes y operar, en este caso pues solo se copia la parte literal. Es decir,
Copiamos la parte literal, ya que pues dos términos se dicen que son semejantes cuando tienen la misma parte literal y que sus letras o variables pues tienen los mismos exponentes. X al cuadrado de y al cubo de z, pues efectivamente x al cuadrado de y al cubo de z, el segundo término pues contienen esas mismas variables. Pero ¿qué pasa con los coeficientes y los signos? El coeficiente del primer término, pues en este caso es el 2 y para el segundo término, pues es 3. Lo que hacemos, pues es agrupar los coeficientes y copiar las variables juntamente con sus exponentes, que sería x al cuadrado de y al cubo de z. Y que pues en este caso esto va a ser igual y operamos efectivamente 2 más 3, que esto nos daría 5. Y copiaríamos las variables x al cuadrado, y al cubo de z. Entonces tendríamos esta solución. Eso es para una suma de monomios. En el caso pues de la resta de monomios pues se aplica la misma propiedad. Agrupamos en este caso pues los coeficientes juntamente con sus signos. El 2 pues podemos decir que tiene signo positivo, menos 3, y copiamos la parte literal o variables, que sería x al cuadrado, y al cubo de z, en el cual pues esto sería equivalente a 2 le quito 3, pues como son signos diferentes se restan, ¿verdad? Nos quedaría menos 1. Menos 1 x al cuadrado y al cubo de z. Y en este caso pues esta sería la solución de la resta. Lo podemos dejar como menos 1x al cuadrado de y al cubo de z, o bien lo podemos dejar como únicamente menos x al cuadrado de y al cubo de z, que al final pues ya sabemos que hay un 1 imaginario. A continuación pues vamos a operar algunos ejemplos de lo que es la multiplicación de monomios. Para este caso, pues en la multiplicación no tenemos la necesidad de que sean semejantes, es decir, que no necesariamente deben de tener todas las letras iguales y todos los exponentes iguales, ¿verdad? Dice el producto de un número, o sea, una multiplicación, el producto de un número por un monomio es otro monomio semejante, cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes del monomio por el número. Entonces quiere decir que cuando solo tengamos un número multiplicando a un monomio, pues solo se multiplican los coeficientes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos monomios en el cual cada monomio pues tienen variables iguales o bien diferentes? Quizás varíen en uno o dos variables. Por ejemplo, tenemos el producto de 5x al cuadrado de y al cubo de z por 2y al cuadrado de z al cuadrado. Nos damos cuenta que acá, en el primer monomio, pues tenemos a la variable x, pero acá en el segundo monomio no tenemos a la variable x. De igual manera, pues aquí tenemos a y al cubo, cosa que en el otro monomio, en el segundo monomio, sí tenemos a la variable y, pero esta y está elevado al cuadrado. No es lo mismo que este y, porque este está elevado al cubo. En el caso de z, tenemos en el primer monomio a z con exponente 1, cosa que en el otro monomio pues tenemos a z con exponente 2. O sea, no son, podríamos decir que no son términos semejantes, porque no tienen las mismas variables y mismos exponentes. Pero en el caso de la multiplicación, pues se omite esa regla, ya que esa regla de
variables iguales y exponentes iguales, pues se aplica para la suma y resta. Para este caso, pues también vamos a agrupar, en este caso, los coeficientes, que sería el 5, solo que los vamos a agrupar con el otro coeficiente, pero ahora pues va a ser